Hola, sí, Hola, buenas tardes a todos aquellos que están o que van a escuchar esta presentación acá en el canal. En esta oportunidad le corresponde a Mariano Torres tener un tema. El tema es relacionado con santuario, ¿verdad, Mariano? el Eh, santuario, el altar sí, del sacrificio. el altar del sacrificio, ok. Y bueno, esperamos que pueda ser de bendición para todos y que el estudio y la consecución de escudriñar las escrituras sea una bendición para nuestra vida presente y para nuestra vida futura también. Le vamos a dar la oportunidad a Eliezer que nos eleve al trono de la gracia con una oración. Amado Padre, bondadoso Señor, en esta tarde, santo día de reposo, te damos las gracias por tu amor y bondad y por la oportunidad de acercarnos a ti a través de la oración y el estudio de tu palabra. Imploramos la compañía y la dirección de tu Santo Espíritu sobre nuestro hermano Mariano, de tal forma que puedas hablar en nuestros corazones. Este mensaje sea de gran bendición para todos aquellos que lleguen a escucharlo. Te lo imploramos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Mariano, Amén. adelante. Voy a poner para compartir pantalla y muy bien. Ahí se ve la imagen. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar con la parte que nos toca. Como ya vinimos viendo que cómo Cristo ministró en el altar del sacrificio, cómo lo hizo en el lugar santo y cómo lo hizo en el lugar santísimo, ahora vamos a ver cómo el pecador o el creyente sigue el camino de Cristo por dentro del santuario. Y a lo largo de estas semanas escuché a un predicador hacer una declaración que me pareció muy interesante, que luego cuando hagamos el intercambio de ideas podemos ver si estamos de acuerdo o no. Realmente me ha gustado mucho la declaración esta. Dice así. Se necesita más poder de Dios para la redención que para la creación. Lo digo de nuevo para que lo meditemos. Se necesita más poder de Dios para la redención que para la creación. Yo creo que es totalmente correcto lo que dice este predicador, porque en la creación Dios no necesitó de nuestro consentimiento para traernos a la vida, lo hizo, pero en la redención sí. Ya hay una voluntad ajena que no se alinea al plan de salvación, al plan que tiene Dios para el hombre. Y esta voluntad debe someterse, pero no se somete por la fuerza, tampoco se somete por imposición. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace Dios esto? ¿Cómo somete la voluntad del hombre si no se hace de estas dos maneras? En palabras del vida del gran maestro, no sé si es muy pequeño, nos dice, Cristo no obliga a los hombres. Y acá da la respuesta. Los atrae. La única fuerza que emplea es el amor. Ya vemos la manera que hace Dios para que esta persona se someta. Sigue diciendo, siempre que la iglesia procure la ayuda del poder del mundo, es evidente que le falta el poder de Cristo y que no la constriñe el amor divino. Así que cuando nosotros notamos que la iglesia está empezando a usar métodos que no son venidos del Señor, sino que más bien son del mundo, para que la gente no se vaya de la iglesia, está usando ese poder para que la gente se quede, podemos ya discernir que ese poder no viene de Cristo, porque el poder que usa Cristo para atraer a la gente a a su iglesia es el amor. Y los atrae. Podemos ver a dónde los atrae. Los atrae a la cruz. La cruz es el primer paso en este método de interpretación de cómo Dios salva al pecador. Y el santuario
es el método de interpretación. La semana pasada vimos algo por el estilo. El hermano Tulio habló sobre el método de interpretación. ¿Qué quiere decir que el santuario sea nuestro método de interpretación? Y solo voy a hacer unas palabras sobre esto, no voy a extenderme en esto porque ya se habló la semana pasada. Eh, y siguiendo con lo que había dicho el hermano sobre este tema, el santuario no es una doctrina más dentro del conjunto de doctrinas que tenemos, sino que es la llave para interpretar la salvación, para interpretar el plan de salvación que se encuentra en la Biblia. Por medio del santuario, del método de estudio del santuario, nosotros podemos llegar a muchas más doctrinas. De hecho, el método de interpretación, que es el santuario, de ese método proceden todas las demás doctrinas de la Iglesia Adventista. Vamos a dar un ejemplo, porque hay al menos que yo conozca, hay tres métodos y uno es el correcto nada más. Algunas iglesias, por ejemplo, usando pasajes legítimos de la Biblia, dicen que la salvación es gratuita. Han postulado que no se debe hacer nada para ser salvo. O sea, ya estoy salvo con lo que se hizo en el altar de sacrificio. Estoy salvo con lo que se hizo en la cruz. Una vez salvo, siempre salvo. Y se emplea el pasaje bíblico que dice que la salvación es gratuita. Y es cierto. Pero ese es un método de interpretación que llega hasta ese lugar de santuario. Otros van un poquito más allá y entran al lugar santo, diciendo que si estoy salvo, se debe hacer algo, porque la fe sin obras está muerta. Pero ese obrar no les implica una victoria sobre el pecado. O sea, pecan, piden perdón, vuelven a pecar, o a veces por un tiempo no caen en algún pecado y luego vuelven a caer. Entonces llegan a la conclusión de que no se puede vencer el pecado. O sea que ellos se mantienen en el lugar santo. Pero hay otro método, que es el tercer método, y es el método que usaron los pioneros adventistas, que es el método del santuario, pero llegar hasta el lugar santísimo. Que esto incluye la victoria sobre el pecado. Que esta luz proveniente del lugar santísimo, lo que nos muestra es que el pecado se perdona en el altar de sacrificio, se vence y se abandona en el lugar santo y se borra en el lugar santísimo. Y esto no es un invento de la iglesia adventista, la Biblia lo muestra, ni tampoco es interpretación nuestra. La sierva del Señor así lo explica en esta cita, que dice, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de ley, no anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el tipo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de expiación. Esto no solo confirma el método, sino que hace hincapié en la palabra arrepentido, que es la palabra a la que quiero meterme de lleno, el arrepentimiento. ¿Cómo sucede esto en el pecador? Y ahí es la frase que dijimos al principio, se necesita más poder de Dios para este arrepentimiento que para la creación del hombre. ¿Qué pasa en el altar del sacrificio para que este arrepentimiento suceda en el alma del pecador? ¿Qué tiene que acontecer? Pasa algo ahí. Y ahí Pablo, eh, en Hebreos, nos va a mostrar algo de lo que sucede citando al Antiguo Testamento. En el altar sucede la conmoción del pecador al ver que toda la iniciativa por el perdón es de Dios. Esa acción sacude al pecador. Primero lo convence del carácter de Dios. Y esto se hacía mediante el sacrificio matutino y vespertino. Ese sacrificio, que es el sacrificio continuo, que se hacía todos los días, por la mañana y por la tarde, ese sacrificio es un sacrificio que hacía Dios por motus propio, sin tener en cuenta la opinión que tenía el pecador. Pablo nos lo muestra acá. Dice, empezando a partir del versículo 26 de Hebreos 7, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, se hace un sacrificio por los pecados del pueblo. Podemos ver ahí en esta placa, en este dibujo, a los sacerdotes llevando a cabo esta obra. Y no solamente lo dice Pablo. Si nosotros vamos a la primera carta de Juan, Juan empieza a describir lo que es esta acción de Dios. Lo dice en su Evangelio, pero vamos a ver en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y si nosotros podríamos dejar la carta hasta ahí, podríamos decir que es solamente por los que contratan a Jesús como abogado, que es lo que dijo en el versículo anterior. Pero no se queda ahí, sino que sigue diciendo: es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También en el Evangelio de Juan, este pasaje muy conocido, nos está hablando de el sacrificio vespertino y matutino, de ese sacrificio continuo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. O sea que Dios toma la iniciativa para reconciliarse con el pecador, un pecador que le ofendió. Por medio del pecado ofende a Dios. Y esta acción que Dios lleva adelante, no lo hace solamente porque ama al pecador. Ama al pecador no arrepentido y ama de igual manera al pecador arrepentido. Mediante ese sacrificio continuo, Dios justifica al arrepentido y al no arrepentido. Muchas veces creemos que el sacrificio de Cristo solamente cuenta para la persona que se arrepiente. Y no es así. Dios, mediante el sacrificio matutino y vespertino, lo que está mostrando es que Él perdonó al mundo en Cristo. Él justificó al mundo que se arrepintió y al que no se arrepintió. Aún sin haberse arrepentido, Dios ya estaba perdonando al mundo. Y Pablo nos viene a mostrar esto y lo amplía, lo explica mucho mejor en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, vamos a leer a partir del 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Acá podemos ver, si vamos leyendo versículo por versículo, vemos que Pablo habla de la nueva criatura, del nuevo nacimiento. Dice: y todo esto proviene de Dios. Y ahora va más atrás del nuevo nacimiento, antes que esa persona nazca de nuevo. Hubo una reconciliación entre Dios y el pecador, pero sin consultar al pecador, porque dice en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea que Dios, en este sacrificio matutino y vespertino, no necesita la aprobación del pecador para hacerlo. Simplemente lo hace. Y en esto está justificando al mundo y lo está perdonando, porque justificación y perdón es una y la misma cosa, dice la sierva del Señor. Esa cita no la tengo, pero es una cita muy es muy conocida. No solo eso, sino que dice que Dios está rogando al pecador para que se reconcilie con él. Nosotros podemos entenderlo un poco en las relaciones que tenemos con las personas.
Muchas veces cuando hay una ofensa entre dos personas, entre dos amigos quizás, eh, el que está ofendido no piensa perdonar al otro y así viceversa, pero quizás haya alguno que sin necesidad de que el otro dé el primer paso ya lo ha perdonado. Y eso es lo que hace Dios de una manera mucho más grande. Inclusive aún sabiendo que algunos pecadores jamás en su paso por la tierra le pedirán perdón. Él ya hizo provisión del perdón en ese sacrificio. Y contestando un poco a la pregunta que surgió en algún momento de que si Dios podría perdonar antes al ofensor de que éste le pida perdón, la respuesta es que sí. Y Pablo lo confirma con esto, ¿no? En esta acción que Dios se está reconciliando con los pecadores en Cristo, no está necesitando que ellos le pidan perdón, sino más bien que Dios lo hace, ¿no? Y esto lo que hace es que se empiece un camino de fe para el que ve ese sacrificio continuo. Entonces, lo que hace este sacrificio es que el pecador haga esto. El pecador se acerque al santuario. Entonces, en esta acción, lo que hace es conmocionar, conmocionar al pecador. Lo conmociona de tal manera que el pecador toma su iniciativa de acercarse hasta el santuario. Y en el santuario, al ver esto, al ver este sacrificio continuo que se hizo sin consultarlo, se lo está perdonando sin preguntarle nada, el pecador se conmociona, como dijimos, y ve su condición. Ahí Dios produce el querer y luego va a producir el hacer. ¿Cómo produce eso Dios en el pecador? Ahí lo vamos a ver en Gálatas 2:20. Ahí Pablo nos sigue explicando. Pablo es uno de los expertos en explicar este tema de la vida del pecador volviéndose a Dios o acercándose a Dios. Gálatas 2, en el versículo 20, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que la acción que hizo Dios en un principio, hecha en favor del pecador, produce en el pecador fe. Y esa fe lo mueve a obrar, como dijimos, produce el querer como el hacer. Este pecador se apropia de esa justicia y entra al santuario, entra al atrio exterior, ve el continuo sacrificio y eso lo mueve a crucificar el yo, que es lo que está diciendo Pablo. Dice que con Cristo está juntamente crucificado. A partir de ese momento, ese pecador empieza una vida nueva. Ahí es donde se produce el nuevo nacimiento, que va a ser confirmado en el bautismo. El bautismo es la confirmación de que esa persona entendió todo lo anterior. El lavacro, que continúa después del altar de sacrificio, es el símbolo del bautismo, el símbolo de la muerte y del nuevo nacimiento. Ahora ese nuevo hombre ve la vida bajo la gracia. Esta gracia lo capacita para vencer y empieza a cambiar. Cambia lo que oye, cambia lo que mira, cambia lo que habla. Todo eso porque él cambió lo que piensa. Dios en su primera acción, en su primer accionar, cambia lo que piensa ese pecador. En el altar del sacrificio, en el altar, en lo que se encuentra el pecador cuando entra a ese atrio, está la potencia del santuario. Ahí sucede la convicción. La convicción sucede ahí, que luego se convertirá en conversión. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo ha sido enviado al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero eso mismo
esa convicción empieza a trabajar en la vida de los pecadores afuera del santuario, afuera del atrio. Empieza a funcionar, a atraer a la gente al santuario, digámoslo así, en el campamento, donde están distribuidas las tribus, por decirlo de alguna manera. La persona que anda perdida por ahí, sin Dios, el Espíritu Santo es a la que aborda y empieza a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio y hace que él se acerque al santuario para contemplar todo esto. La convicción y la conversión son imprescindibles para la salvación. Lo que primero dijimos que se hacía con el sacrificio continuo es la justificación del mundo, sin tomar en cuenta lo que piensa el mundo de Dios, el mundo pecador. Pero ahora que el pecador vio ese sacrificio y decide crucificar el yo, toma la iniciativa al ver lo que Dios hizo, eso nosotros lo conocemos como justificación, pero por la fe, porque ahí empieza la justificación por la fe. Y nosotros sabemos lo que es la justificación por la fe. Tenemos una cita que no la tengo en una imagen, pero la puedo leer, que es una de las mejores descripciones de lo que es la justificación por la fe en la vida del hombre. Dice, en Testimonios para los ministros, perdón, en la página 456, dice, la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace en él y hace en el hombre lo que éste no puede hacer por él mismo. Entonces, a partir de ese momento que esa persona se mueve a crucificar el yo, Dios empieza un trabajo en la persona. En Discurso Maestro de Jesucristo hay una cita muy interesante, está un poco pequeña, pero la vamos a leer igual. Dice, en su gran amor, Dios procura desarrollar en nosotros las gracias preciosas de su Espíritu. Permite que hallemos obstáculos, persecución y opresiones, pero no como una maldición, sino como la bendición más grande de nuestra vida. Cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente, nos da nueva experiencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. El alma que resiste la tentación mediante el poder divino revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo. Leo de nuevo las últimas oraciones, porque son muy buenas. Dice, el alma que resiste la tentación mediante el poder divino revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo. La eficacia de la gracia de Cristo. Cada alma que empieza este proceso es un testimonio del amor de Dios. Es una respuesta a Satanás. En este punto del proceso, Satanás es cuando empieza a reclamar al pecador. Lo reclama porque en un momento fue posesión suya, pero ahora él, que ha conocido el carácter de Dios y sabe que este carácter va contrario a su corazón, empieza a cambiar. Empieza a ceder a Dios y a darle la voluntad. En Palabras de Vida, más adelante, nos dice, el ruego no nos dejes caer en tentación es una promesa en sí mismo. Si nos entregamos, sí, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Leímos en la cita anterior que cuando esta persona abandona el mundo, ve lo que hizo Dios, lo que hizo Dios por él, lo que hizo Cristo en su favor, y crucifica el yo, siguiendo el mismo camino que hizo Cristo, empieza a ver un sinnúmero de pruebas en su vida. Satanás lo empieza a poner a prueba porque está perdiendo lo que era antes un adorador de él. Y el ruego, no nos dejes caer en tentación que tenemos en el Padre Nuestro, es una promesa en sí misma, porque en ese momento es cuando la oración empieza a tomar potencia también en la vida del creyente. Sigue diciendo la cita,
La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo muere en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante. Y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete, la tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. Yo lo que puse en amarillo es porque me parece que eso es la perfección. Esa es la definición de perfección sin decirlo que es perfección. Dice, para que tengamos claro lo que es perfección, porque muchas veces creemos que perfección no te lo tenemos bien claro todavía qué es la perfección. La perfección es no transgredir la ley de Dios. Y acá es la condición esa para cumplir la ley de Dios. Dice, pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante, y deseamos que sea expulsado del alma. El espíritu de profecía está describiendo la primera obra que hace Dios, ese sacrificio matutino y vespertino, cuando dice, cuando contemplamos el gran amor de Dios. Esa obra que hizo Dios, que se hace mañana y tarde, 24, sirve para las 24 horas del día y para los 7 días de la semana. Esa provisión que hizo Dios para el mundo es la que mueve al pecador a todo este gran cambio. Y este proceso lleva toda la vida, porque este es el proceso de santificación. Y esto se logrará en el lugar santo, que lo hablaremos más adelante. En el lugar santo es donde se logra la santificación y este es un proceso de toda la vida, como dijimos. Pero siempre se debe hacer con el orden correcto. Porque si las reformas eh, que logra el Señor en la vida del pecador no tienen un reavivamiento, o sea, si las reformas con el tiempo no siguen siendo respaldadas por el reavivamiento que se logró en el altar del sacrificio, eh, lo que se está logrando es una reforma vacía. Entonces, los cambios de conducta que se logran, que logra el Señor en la vida del pecador y que el pecador le da el permiso, con el tiempo, si no se hacen de la manera correcta, no se pueden seguir manteniendo en el tiempo. Eso se convierte en una mochila muy pesada luego, y es lo que se empieza a llamar como religión, y esto se convierte en una carga. ¿Por qué? Porque lo que alguna vez provino del arrepentimiento, ahora con el correr de los años, ya el arrepentimiento ha pasado y lo que quedaron fueron reformas. Y el espíritu de profecía lo llama un frío formalismo. Reformas muertas, reformas que se hicieron alguna vez movidas por el arrepentimiento, por haber contemplado esta obra de Dios, con el correr de los años, si no se hace la correcta entrada al santuario, por decirlo así, no se llega a tener una vida de gozo porque las reformas llegan a ser una carga. Hay muchas personas, muchos hermanos, que con el correr de las décadas ligaron el Evangelio con la religión. ¿Qué quiere decir esto? Que sus conductas, que una vez fueron causadas por el Cordero que se inmoló desde la fundación del mundo, por ese sacrificio matutino y vespertino, después de muchos años que lo llevaron a crucificar el yo, esas conductas cambiadas empezaron a ser una carga, empezaron a ser una mochila pesada. La negación del yo prolongada en el tiempo, si no está sostenida, si no está sustentada por esa gran obra hecha en la cruz, si no está producida por el arrepentimiento, es una maldición y es una amargura. Y esto sucede cuando muchas veces se entra al santuario y se entra al altar de sacrificio y no se pasa por ahí, no se contempla la obra que hizo Cristo, sino más bien que se entra directo al lugar santo. Y no se entra movido por el arrepentimiento.
Y nosotros sabemos que puede pasar esto y conocemos personas que viven el Evangelio de esta manera, de una manera religiosa. ¿Cómo se solventa esa condición cuando pasa esto en la vida del creyente? Miren, en Joel, no sé el tiempo que me queda, pero ya terminando, en Joel capítulo 2, de los versículos 15 al 19, Joel está describiendo la condición que tenía el pueblo de Israel eh, en esos momentos y dice algo que nos puede tocar muy de cerca en lo que estamos hablando. Empezando en el versículo 15 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea que lo que está pasando es muy importante. Lo que está queriendo decir es, dejen de hacer lo que están haciendo urgentemente, porque lo que va a pasar, vamos a lamentarlo mucho y es muy importante y todavía se puede solventar. Sigue diciendo, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Notamos acá que entre la entrada y el altar, entre la entrada y el altar, ahí es donde sucedía el sacrificio continuo. Ese sacrificio que da la potencia para el arrepentimiento. Por eso está diciendo entre la entrada y el altar, lloren, contemplen lo que hace Jehová por ustedes. No les pidió que, que le pidan perdón, sino que Él los está perdonando. Y digan, sigue diciendo, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad. Vemos la potencia que tiene este accionar que tiene el Señor para con el pecador. Ahí es donde sucede la conversión del creyente. Y para terminar, vamos a ir a Miqueas, donde nos dice cuál es el verdadero objetivo que tiene el altar de sacrificio. Miqueas 6, capítulo 6, versículo 6. ¿no? Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Acá Miqueas nos está mostrando cuál es el verdadero objetivo que tenía Dios con el sistema de sacrificios. ¿Cuál es el verdadero objetivo que tenía Dios con el altar del sacrificio? Y el verdadero objetivo es lo que dice en el versículo 8, que el hombre pecador pueda hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a concluir con una oración. Vamos a agradecerle al Señor. Señor, te damos las gracias por un estudio que más que pudimos tener con los hermanos. Quédate en cada corazón que ha podido oír estas palabras, que hayan sido tuyas, Señor. Y bendice este día de sábado, lo que queda, para que podamos seguir en comunión, que puedas hablarnos, Señor, que podamos compartir nuestras experiencias contigo, con los hermanos, y que podamos ir creciendo cada día en tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, que ha dado la vida, Señor, en ese altar por nosotros, te decimos amén. Amén. Bueno, gracias Mariano por la presentación. Aquí estamos en la iglesia. No sé si se oye el ruido de fondo, pero bueno, estamos aquí en la iglesia de Guadalajara y terminaste
con uno de los textos que para mí son de los más impresionantes de la palabra de Dios. Una vez le di estudios a alguien y le dije en aquel entonces le dije, si se acababa todos los versículos de la Biblia, yo con este verso de Miqueas 6:8 quedo entendido de lo que tengo que hacer. Practicar la Claro, justicia, amar la misericordia y humillarme ante Dios.